Vale. Bueno, empezamos hoy la sesión. Estamos un poquito, como era el tema de la guerra, parece que la gente tiene miedo. Pues le vamos a dar otro título. En definitiva, lo que pretendíamos es descubrir un hecho, ¿no? Es decir, no se pueden negar los, los hechos que tenemos delante, ni, ni ocultar, porque es que eso en definitiva es un desconocimiento de nosotros mismos, que en definitiva lo que nosotros hacemos, estamos haciendo un viaje de autoindagación para conocernos mejor. Y saber quiénes somos, curar ese veneno, paliar ese veneno de la ignorancia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, la cuestión sería si sabemos más quiénes somos, lo que podemos ser capaces de hacer, pues digamos que podemos potenciar, ¿no? Más aquello que podemos llamar positivo. Tampoco es que la palabra positivo y negativo no están muy bien, pero es que ya sabéis que al hablar de todos estos temas el lenguaje nos lleva a la dualidad, pero cada vez estamos más acostumbrados a estar por encima, un poquito por encima del lenguaje, es decir, a pensar o a sentir por encima de lo que se está pensando en el lenguaje, ¿no? Entonces, esto lo digo en definitiva porque también hice un comentario así largo en el chat, respondiendo a Estrella, a Estrella Pereira. No, que hablaba del tema de la guerra civil, que no habrá que remover y tal, ¿no? Bueno, simplemente, bueno, claro, es que hay, en el momento que estamos viviendo, yo no sé cómo están los medios de comunicación ahora, pero debe estar la cosa que arde y debe haber un grupo, ha habido un montón de grupos de todas las clases y colores, es decir, una división tremenda, ¿no? Porque, por ejemplo, también lo que puso ayer de ese hombre de 82 años, así admirable, ¿no? Que va a intentar subir otros 8.000, ¿no? Pues, y nosotros no ponemos con 4 piedras de ayer a Blanche. Dale cuenta. Con 82 años. Tenemos delito, tenemos delito. Luego nos quedamos, ¿no? Que ya vamos a cumplir 60. No. Ya no tenemos edad para estas piedras. Claro, lo que pasa es que no queremos, es que Claro. eso es lo que pasa. Bueno, pues no, también me di cuenta, ¿no? Ese partido, ¿no? Nuevo, yo no sé. Es verdad. Muy... ¿Y qué partido es ese, Juan Pedro? Sí, es verdad, lo he visto ahí, lo he visto. No tengo ni idea, es que simplemente era el partido el que entrevistaba a ese hombre. No sé si llegaste a ver la entrevista. Y entera no, yo no, pero... La entrevista en realidad era un dar a conocer a ese hombre y una propaganda del partido, las dos cosas a la vez. Yo me lo tragué. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y para los pocos vídeos que veo, hay que ver. Te mete la política. De la propaganda política. Y entonces, pues bueno, yo ese comentario lo hacía simplemente con la intención de decirle a Estrella, bueno, y al grupo, ¿no? Pues cada uno
podemos ahí expresarnos, para eso está el grupo, ¿no? Pues, Claro. expresarnos todo lo amplio que queramos y con toda la libertad del mundo y digamos que el grupo es horizontal, es decir, que no es piramidal, ahí no hay ningún maestro que diga, "Che, esta es la doctrina y esto es lo que es totalmente horizontal". Entonces, pues bueno, yo manifesté lo que pienso que debe ser, que es lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, si la pregunta es, la actitud no es de huir la guerra, ¿eh? Puede ser que estemos muy hartos, por ejemplo, en las circunstancias ahora mismo en España, de que estén surgiendo muchos grupos así, a estilo Vox, y etcétera, etcétera, que reivindican pues lo que fue realmente un alzamiento y después del alzamiento un plan de exterminio y un genocidio, pero bueno, también tampoco sabemos cómo hubiese sido el devenir de la historia si la República cada vez se hubiese ido más hacia el estalinismo, que sería, hubiésemos caído en lo mismo, pero del otro lado. Aunque la República era un régimen democrático elegido, etcétera, etcétera, pero digamos había luchas internas y sectores que, bueno, eh, que era realmente el sector del Partido Comunista, que era prosoviético, proestalinista, y bueno, ya sabemos que Stalin de comunista y de democrático tenía más bien poco, es decir, siempre hablamos de Hitler como figura del genocida, ¿no? Y Stalin lo fue mucho más, ¿no? Aunque bueno, digamos que no hay límite en la cantidad, uno lo es o no lo es, eso es cualitativo. Lo único que ocurre es que en cantidad no lo mismo 6 millones que 22 millones. De exterminados, simple y llanamente. ¿Eh? Y eso de reinventar la historia, Hitler lo hace y está todo documentado por ahí, pero Stalin lo hizo y perduró hasta la época de Gorbachev, en los años 80, que eliminaron los exámenes, digamos que de selectividad. Gorbachev los eliminó, porque los libros de historia eran falsos, es decir, contaban la historia que Stalin había dicho, y eso fue, daros cuenta, desde 1917 hasta 1980, son muchos años. Entonces, bueno, en fin, pero digamos que los hechos son los hechos, es decir, aquí pasó eso. No nos vamos a meter a analizar eso porque ese no es el tema. Nosotros estamos hablando en otro nivel, es decir, un nivel, digamos, más abstracto o más concreto según se mire. Es decir, ¿por qué la guerra? No esa, sino por qué el hombre llega a la guerra. ¿Por qué el hombre es capaz de matar a sus semejantes? Porque podemos pensar, ¿por qué es capaz de matar a un animal? Bueno, pues en el Paleolítico, si se mataba a un animal era porque era necesario para comer. Y había un sistema de, digamos, de peso y contrapeso, ¿no? El animal se ofrecía todavía eso sigue existiendo en algunas tribus que quedan por ahí del Paleolítico. El animal se ofrece a la naturaleza, al espíritu, yo qué sé, cada clan tiene su mundo sagrado, ¿no? Y su forma de interpretar. El caso es que, digamos, estaban integrados dentro de la naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, el matar hoy en día a los animales y destrozar la naturaleza, aunque hoy en día hemos tomado conciencia de ello, pero seguimos haciéndolo porque es que es necesario, porque si no el sistema se pararía.
antes no teníamos conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿O por qué somos capaces de matar a un semejante? ¿O por qué cometemos genocidio? Es decir, tenemos siempre en la cabeza el de Hitler, pero el de Hitler es porque, digamos, es la razón, aquello de la Ilustración, la razón que cuando se pervierte totalmente y se convierte en razón instrumental y construye un Estado. Entonces esa razón lo justifica todo. Científicamente se justificaba el exterminio de los judíos, de los homosexuales, de los comunistas, de los negros, es decir, de todos los que hubo, ¿no? Que no solo eran judíos, que también eran de otras etnias con problemas, bueno, con problemas, no, con lo que ellos consideraban un problema y una desviación, que era la homosexualidad, por ejemplo, y luego los que tenían algún problema de discapacidad, que se llama ahora, ¿no? Claro, todo eso eran eliminados, además de que antes de ser eliminados se experimentaba con ellos, simplemente no se les consideraba personas. Es muy importante lo que se consiguió ya lo he dicho muchas veces, lo que se consiguió en Occidente con la Ilustración, que no quiere decir que después eso se desarrolle, sino que se ha llegado a un nivel de conciencia en el que podemos captarlo, porque ha habido gente que lo ha captado, ¿no? Que es el concepto de dignidad humana, que se expresa en la autonomía y la libertad, ¿no? Bueno, pero eso precisamente, al ser algo que hemos conquistado, pues ahora, por ejemplo, en los derechos humanos que son universales, no tienen un fundamento. No hay un fundamento filosófico ni religioso de esos derechos. Simplemente se les considera que es lo mejor, pensar que el hombre tiene derecho a la vida es lo mejor. No porque haya un Dios que se la ha dado, no, porque entonces habría una lucha de religiones, pero ¿qué Dios es el que ha sido, no? Ni tampoco hay un fundamento filosófico, ¿no? Sino que los derechos humanos son, digamos, funcionales u operativos, ¿vale? Es decir, que dicho de otra manera, ontológicamente, nosotros no tenemos ningún derecho. Desde el punto, o en vez de decir ontológicamente, desde el punto de vista de la naturaleza, nosotros no tenemos ningún derecho. Si tú sales por ahí por la sierra, ahí de Hornacho, ¿verdad? Y te vas a alguna zona que hay víboras y tal, y te pica una, pues dile, que yo tengo derecho a la vida. Pues te va a decir, bueno, a mí que me cuenta, ¿no? Que no. Entonces, esto es muy importante porque significa que los derechos los hemos inventado. Son construcciones, igual que una catedral es una construcción. No es algo que salga de la tierra, una catedral, no. Sale de la cabeza del hombre. Por eso he dicho que es muy importante la estructura del yo. Otra cosa es el yo egoico o la identificación con el yo, ¿no? Entonces, pues esos derechos son construcciones, lo que pasa es que son más una cosa abstracta, una catedral la vez, ¿no? Pero el derecho a la vida, pues una cosa que no lo ve uno. Vamos, no lo ve uno que la gente se lo salta, digamos, totalmente. Y eso que estoy hablando del derecho a la vida, que es el primer derecho, digamos, los derechos fundamentales, porque ahí, digamos, en la Carta de los Derechos Humanos son 30 derechos. Los últimos son los derechos sociales,
por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todo el derecho a la salud, eso vamos, que no se tiene en cuenta, que eso, bueno, papel mojado, ¿no? Pero por lo menos los derechos fundamentales, digamos que eso están en la cabeza de todo el mundo ya. Y uno se queda un poco perplejo, decir, pero vamos, ¿cómo se puede cometer este genocidio, ¿no? En el caso del nacido, por ejemplo, hubo 6 millones de muertos en los campos de concentración, pero para matar a 6 millones de personas, lo que digo es que es curioso porque es muy racional, está hecho de forma muy racional y entonces aquello es muy ordenada y tal, ¿no? Después, si queréis, os recomiendo que ya, yo creo que ya os lo he recomendado varias veces un vídeo, que es el caso de Eichmann, que es un vídeo que narra el juicio de Eichmann en Jerusalén y que luego lo redacta una filósofa, Hannah Arendt, que es una filósofa judía que tuvo que salir huyendo de allí y todas esas cosas, ¿no? Y que se llama la banalidad del mal. Es decir, cuando el mal se convierte en algo banal, que no tiene importancia. Es decir, que un miembro de un campo de concentración coge y mete la cámara de gas a 200 personas en un día, ¿no? Y luego se va a casa, se pone a escuchar música de Beethoven y está con sus hijos y su perro y da una vuelta por ahí y quiere mucho a su mujer. Esto es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Entonces, ahí está, todo esto venía a que se me ocurrió hablando de esto, en esa cosa que escribí, se me ocurrió poner el hombre, sus demonios o sus dioses y sus demonios. Y claro, es importante que conozcamos nuestros demonios para potenciar nuestros dioses, que es otra cosa que también estaba diciendo. Es decir, si la naturaleza humana se compone de dioses y demonios, digamos que nosotros tenemos que intentar que los dioses absorban, porque no se trata de una guerra. En guerra estamos, es lo que vamos a ver ahora. Por eso hay guerra fuera, porque estamos nosotros en guerra. Entonces, de lo que se trata es que nuestros dioses, digamos, virtudes, absorban o transmuten nuestros demonios o nuestros vicios, ¿no? Y esa sería la cuestión, pero para ello es necesario tomar conciencia de que tenemos demonios. Y por eso, digamos que no se puede barrer debajo de la alfombra en este sentido, y que la autoindagación, el conocerse por un montón de métodos que hay, empezando por la meditación, que digamos nosotros cultivamos más, a muchos otros, ¿no? Pues ayuda a sacar a la luz nuestros demonios. Estos demonios que digamos que proceden de nuestra propia naturaleza, por una parte, es decir, que son necesarios, no pueden no haberlo. Ahora veremos por qué, no pueden no haberlo. Y sacarlo a la luz también en relación, y esto es ya una historia individual, porque digamos, existe la envidia, ¿no? La envidia es un demonio, un vicio, ¿vale?
La envidia es algo que todo el mundo tiene, pero no todo el mundo tiene de la misma manera, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros hacemos una autoindagación, pues unos van a tropezar con la envidia y otros no van a tropezar con la envidia. Es decir, bueno, la envidia no es algo que a mí me esté afectando o que no es algo que dirige mis actos en la vida. Como ser humano que soy, puede ser que puntualmente salte la envidia, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que, por ejemplo, otro vicio, otro demonio, como yo sé, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, pues dirigen, o el miedo, dirigen mi vida. Y además dirigen mi vida de tal manera que es que esa emoción es que es la que dispara todas las demás y es la columna vertebral de todos mis actos, y por eso, digamos, la vida de una persona hasta que no toma conciencia de sí mismo no es más que una repetición siempre de lo mismo. Es por eso que se dice que se vive mecánicamente o con el piloto automático puesto y no hay realmente una vida creativa en la que uno se esté creando y recreando continuamente. Claro, la recreación significa superar todo eso vicio, o digo vicio para que veáis la carga que tiene, ¿no? La carga semántica de la historia, que trae la historia. Y los vicios son las emociones, que antes llamaban negativas, ya tampoco, eso está muy bien, un gran paso de la psicología positiva, se ha dado cuenta de que no hay que decir negativo. Toda emoción tiene su función. Y entonces, pues, digamos que podemos llamar emociones constrictivas, porque hace que el yo se contraiga, lo cual es muy interesante. Bueno, es muy interesante desde el punto de vista de que es una oportunidad. Ese dolor que va a tener uno, por ejemplo, una situación le produce miedo, por ejemplo, conocer a gente nueva, ¿no? Y entonces le hace, inmediatamente tomar conciencia de sí mismo. Pero claro, si no toma conciencia de sí mismo, no puede trascender ese problema que tiene, ¿no? Porque es que ese miedo a conocer a gente nueva es miedo a todo, ¿no? A hacer algo nuevo, a emprender un viaje, a cualquier cosa, ¿no? Entonces está dirigiendo absolutamente toda su vida de tal manera que su vida es un sin vivir. Un sin vivir me refiero a que no se atreve a vivir. Otra emoción puede ser, puede dar lugar a otra cosa, otra cosa, pero todas parten de una contracción, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que superarlo, ¿no? De ahí, digamos, el título, para dar respuesta a la pregunta ¿por qué hay guerra? Que a esto le podemos dedicar varias sesiones porque yo pensando estos días atrás, esto es un tema central en la historia del pensamiento, el tema de la guerra, de la violencia, es decir, ¿por qué hacemos el mal? ¿No? El mal siempre entre comillas, ¿no? Y entonces hay, digamos, varios corrientes filosóficas o varias corrientes de pensamiento que son, digamos, sobre las que nosotros interpretamos el mundo. Esto también es importante. Nuestra ignorancia
Nuestra ignorancia, como ya sabéis, no consiste en no saber. Es decir, no sé cómo funciona este móvil. Bueno, sí, eso es ignorancia, pero no es la ignorancia a la que nosotros nos referimos. Eso es, digamos, pues, un no saber objetivo, ¿no? Es decir, no hay nadie en el mundo que sepa cómo funciona un móvil, de todas maneras. La cosa se ha complicado tanto que hay gente que sabe esto, cómo funciona tal cosa, cómo funciona tal otra, cuáles son los fundamentos de la física cuántica en los que se basa la comunicación. ¿Cuál es los programas informáticos? ¿Cuál es la parte del hardware? Etcétera, etcétera. Pero el todo, no hay nadie que lo sepa. Por eso, digamos que dice, estamos en peligro de que las máquinas nos dominen. Sí, pues sí, cualquier máquina puede conocer todo eso, pero no hay ni un solo cerebro que sea capaz. Lo que pasa es que los cerebros hacen otras cosas. Entonces, la ignorancia, o los humanos, la ignorancia es un no saber que es confusión. Es decir, es verbo como el que vemos ruso. También tener una idea de la cual uno no es consciente de esa idea. No es consciente de esa idea y entonces sus actos están dirigidos por esa idea. Y entonces, claro, esto es importante desde el punto de vista de, bueno, si mis actos están dirigidos por una idea que yo no conozco, ni la he analizado, ni sé qué grado de verdad tienen, y mi conducta depende de esas ideas, bueno, claro, primero hay un paso intermedio, que es yo siento conforme a esa idea. Es decir, mi estado mental o emocional se corresponde con esas ideas. Entonces, yo actúo, me comporto, mi comportamiento, ¿no? Lo que evalúa la psicología conductista, mi comportamiento es el que se corresponde con las ideas que tengo, pero no sé que tengo esas ideas. Sé vagamente lo que pienso. Esto es muy fácil. Solamente tenéis que aplicar el método socrático con cualquier persona. Hace algo, ¿no? O lo escucháis que dice, no, comentando la noticia. Lo que habría que hacer es, bla, y aplicáis el método socrático. Bueno, ¿y eso por qué? Ya empieza a cabretear porque no sabe realmente por qué. Pero está seguro de que es verdad lo que dice. Y como desconozca totalmente el por qué, pues dice, ¿por qué así? ¿Por qué ha sido siempre así de toda la vida? Hombre, cada vez quedan menos casos de eso, porque como hay tantísima información, pues la gente escucha mucho la televisión, la radio, y allí todo el mundo habla, todo el mundo dice lo que le parece sin saber. Y entonces, pues, digamos, la gente se carga de argumentos que no son argumentos, porque para argumentar algo hace falta mucho conocimiento, hace falta contrastarlo con los hechos, una y otra vez, y con todo y con eso, lo que tiene no es una verdad, ni
ni nada, lo que tiene es conocimiento hipotético, una hipótesis, una conjetura, lo cual ya es muy importante porque tú vas a dudar de lo que piensas. Pero sin embargo, cuando no conoces lo que piensas, lo que ocurre es que esa idea actúa sobre ti sin ningún filtro. Y entonces esa idea te puede hacer feliz, infeliz, o puede producir tu guerra interna o producir la guerra con los demás. Y entonces, por ejemplo, por eso decía que conocer la historia del pensamiento en la cual hay, digamos, varias corrientes, ¿no?, que nos dicen cómo está estructurado el ser humano, nos puede permitir saber por qué hacemos guerra, por qué somos capaces de ir a la guerra y sobre todo, por qué somos capaces de matar, como en el caso del fascismo, del nazismo, perdón. Aunque, bueno, eso se extendió en todo el fascismo y se extendió, entendiendo por fascismo, tanto el fascismo de la derecha como el fascismo de la izquierda. Para no que haya equivocaciones, podemos llamarlo totalitarismo, pues son ya igual, ¿no? Y entonces nos podemos, digamos, podemos intentar darle una explicación a eso, además de que ese estudio general, ¿no?, también puede servir como un estudio individual de nuestro propio crecimiento personal. Porque hemos dicho desde el principio, vamos a ver, lo que estamos haciendo aquí, lo que llevamos haciendo ya un montón de años, es con estas actividades de meditar, de explicar cosas y tal, de debatir. Y esto, lo que estamos haciendo es autoindagar, ¿no? Digamos que si meditamos, estamos poniendo un granito de arena en la autoindagación. Me refiero a cuando meditamos en grupo, ¿no? Es decir, porque la autoindagación no se da ahí. Es decir, digamos que ahí empieza. La autoindagación es algo que dura todo el día y todos los días. No es el momento de juntarnos para meditar, ni el momento de escuchar a alguien en un vídeo, en un programa, o aquí ahora, así en una sesión, ¿no?, en el que se expone y se debate. No es eso. Aquí sí lo hay, pero digamos que esto es como una espoleta, ¿no? Hace que, ¡boom!, salte el tema de la autoindagación, ¿no? Si estamos aquí, precisamente es por eso, ¿no? Y todo lo que está aquí, que está ahora y los que están otras veces, ¿no?, estamos porque estamos en un proceso de autoindagación, es decir, porque nos hemos preguntado por qué. Pero no solamente nos hemos preguntado por qué de un modo teórico, ¿no?, ni siquiera de un modo práctico, sino de un modo aplicado. No sé si puse ayer, esto lo puse en otro grupo. Hay un filósofo que ha editado este libro, no sé si lo puse en la lista. Sí. Lo puse. Bueno, pues entonces lo he puesto Sí. en dos listas. Que se llama Filosofía Aplicada Experiencial. Daros cuenta, las dos palabras. Explicada y experiencial. Y además, el subtítulo. Más allá, claro, esto
es para entenderlo un poco más en el mundillo filosófico. Más allá del postureo filosófico. ¿Qué es eso del postureo filosófico? Es decir, pues que la Facultad de Filosofía y dentro del mundo de la filosofía, que se supone que es un saber que a todo el mundo le interesa y un saber que la sociedad necesita porque se plantea qué es la vida, qué debo hacer, qué podemos esperar del hombre, de la historia. Entonces son preguntas que el hombre se hace, y sobre todo en los momentos de crisis como ahora, ¿no? Pues, digamos, se las hace todo el mundo, no es ya unos cuantos, ¿no? Bueno, pues digamos que en la Facultad de Filosofía durante mucho tiempo, muchos siglos ya se ha ido convirtiendo como una torre de marfil en la que los filósofos hablan para los filósofos y aquello es, digamos, un galimatías, es decir, que no tiene nada que ver con los problemas reales ni nada. Entonces, bueno, pues este señor que llegó a lo, digamos, lo máximo que se puede llegar, que es 2 promociones mayor que yo, que lo conozco de allí de la facultad. Pues fue decano de la Facultad de Filosofía y estuvo de profesor invitado en muchas universidades del mundo. Entre ellas estuvo en México. Y cuando él venía de dar clase, iba a dar clase, cogía el metro y había alguien que aparecía, siempre aparecía por ahí, un mendigo que no tenía absolutamente nada, y él lo llamó, esto es un cero en la sociedad, es decir, nadie cuenta con él, no es nada, no es absolutamente nada. Sin embargo, en teoría es una persona, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿cómo puedo yo estar hablando en clase de, por ejemplo, el encuentro con el otro, que es un tema de la filosofía, del tema de la comunicación y tal, el encuentro con el otro, qué me dice el rostro del otro y cómo eso da lugar a el altruismo, la compasión y tal, y todos los días paso por delante de esto y para mí es nadie. Entonces digamos que eso lo conmovió totalmente y se dio cuenta de que la filosofía tenía 3 dimensiones. Bueno, esto fue muy gradual, claro. Una dimensión teórica, una dimensión práctica y la última dimensión, que es la que está desarrollando hoy en día. Además, hay un programa a nivel de toda España y que, mucho más desarrollado en Andalucía, que es trabajar con presos, es decir, en las cárceles. Y no se trata de enseñar al alumno que ha terminado brillantemente el bachillerato y va a estudiar filosofía y tal, porque claro, tendrá dinero, porque de la filosofía es difícil vivir, ¿no? Y empezar a adquirir un lenguaje filosófico en el cual refugiarse y encontrar ahí tu comunicación con los demás, y cada vez sin darte cuenta te has ido alejando de lo que realmente te llevó a meterte en la Facultad de Filosofía, y es que te preocupaba saber el sentido de la vida, por qué existe el bien, por qué existe el mal, o qué es, si existe o no existe, y cómo existe, qué es la verdad. Y todos los ámbitos de la filosofía, la ética, la teoría del conocimiento, la epistemología, la ontología, todas esas cosas que después se convierten en asignaturas que
tiene que examinarte o hacer un trabajo y ponerlo allí delante de la gente, y eso no tiene nada que ver con la vida. Y entonces le faltaba lo de la aplicación, que es lo que yo he dicho muchas veces. La filosofía o el pensamiento, ¿no? Me gusta llamarlo más pensamiento, bueno, me gusta llamarlo más filosofía porque es así, pero decir pensamiento, digamos, es mejor porque no hay el prejuicio de la filosofía, inmediatamente nos viene a la cabeza, ¡boom! Eso es cosa de loco, eso no sirve para nada, eso es una lucubración, irse por las nubes, ¿no? No, eso es que la filosofía es todo lo contrario. Entonces, digamos que este hombre se dio cuenta de eso, porque claro, yo he conocido a este hombre y más que nada a un amigo suyo, que es muy amigo mío, César Moreno, que es precisamente por el cual me he enterado de este libro y que además se presentó el martes. Hizo la presentación, ¿no? Así online. Pues, digamos, estaba dentro de lo que es el postureo filosófico, es decir, dentro de ser un filósofo especialista y muy lejos de la realidad, y fue el mendigo de México que se encontraba todos los días en el ¿cómo se llama esto? En el metro, el que le hizo como lo de San Pablo y esto, el camino de Damasco, ¿no? Es decir, caer de la burra. Es decir, pues esto, aquí hay algo raro. Es decir, no, esto que estoy yo explicando tendrá que servir para algo, ¿no? Es decir, ¿para qué puede servir esto que yo estoy diciendo del encuentro con el otro? O, por ejemplo, lo que estoy contando ahora mismo, yo. No ahora mismo, sino un poquito antes, cuando ha hablado del tema del mal, de los que estamos, que tenemos demonios y Dios y todas estas cosas. ¿Para qué le sirve eso a alguien que está absolutamente en la miseria y que es un cero en la sociedad? No hay nadie, no tiene ni carnet de identidad, no tiene nada, no es nadie. Se puede morir, que no se entera nadie nada más que cuando empieza a oler y se los llevan. Bueno, pues de ese estado de ser un profesor que habla para alumnos que supuestamente están muy metidos en el lenguaje y en el mundo filosófico y de dar congresos, escribir libros y demás, pues pasa a la filosofía aplicada. Se da cuenta de que la filosofía se dividía en tres: teórica, práctica y aplicada, y que la teoría y la práctica no pueden ir separadas. Esto es muy importante porque, claro, la gente considera la filosofía es teórica. No, la filosofía es el saber más práctico que existe. El problema que hay desde hace siglos, desde que triunfa el cristianismo, desde el siglo IV, el problema que hay es que la filosofía, salvo en algunos casos excepcionales, no se aplica. No hay un programa, digamos, de aplicación. Hay muchos filósofos que realmente son filósofos, es decir, que son filósofos desde los pies a la cabeza y viven filosóficamente, y muchos de ellos intentan vivir conforme a lo que piensan, a lo que van descubriendo, ¿no? Es decir, intentan ser consecuentes. Primero hay que ser coherente, pensar por uno mismo, después consecuente. Y eso sí existe, pero lo que no existe, bueno, existe hace unos 25 años, es una aplicación, ¿no? De ahí surge, como sabéis, el acompañamiento filosófico, ¿no? Que es lo que este hombre llama filosofía aplicada. En vez de acompañamiento,
o asesoramiento filosófico o consultoría filosófica, lo llama filosofía aplicada y lo lleva a las cárceles y lo lleva al barrio más pobre de toda Europa, que es el de las 3.000 viviendas de Sevilla. Y además la cuestión es que tiene un gran éxito, porque el problema es que los que son nadie para la sociedad, mediante la filosofía, mediante las respuestas que da la filosofía a las preguntas que todos nos hacemos, como por ejemplo la pregunta que nos estamos haciendo hoy, ¿por qué hay guerras? Ellos pueden decir, ¿por qué yo soy pobre? Y ese señor va por ahí con un Jaguar. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué tiene ese que yo no tengo? Claro, si nadie le ha contado nada, no es capaz de dar respuesta a esa pregunta. Pero si alguien le cuenta de que ese hombre no tiene nada, sino que ese señor y tú sois absolutamente iguales. Tenéis dignidad y libertad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que ni tú te crees que tienes dignidad, ni tú tienes capacidad de ejercer tu libertad. Tienes capacidad, ahora que estás aprendiendo a pensar, a ser libre en tu pensamiento y construir tu propia existencia. Pero, por ejemplo, no tienes libertad de comprarte un Jaguar. Entonces, aquí hay otro problema, ¿no? Que es el problema de la desigualdad. Bueno, y además, ¿por qué hay desigualdad? Si todos somos dignos, ¿por qué hay ricos y pobres? Esto es lo mismo que lo de la guerra. ¿Por qué hay guerra? Si todos somos iguales, ¿por qué yo hago una guerra y una guerra que no es necesario que haya armas, ¿eh? Una guerra contra los inmigrantes. Y pongo, muros todo lo alto que pueda para que no se cuelen. Y entonces, claro, ahora habrá que pensar, bueno, pues espérate, ¿quién soy yo? ¿No? Lo que pasa es que yo he nacido en Europa, ¿no? Esta es la historia. Y entonces empiezo a construir un montón de argumentos. Es que, claro, si viene todo el mundo, pues entonces todo el mundo no puede vivir en Europa como yo vivo. En el fondo eso es decir, hey, que yo quiero mi casa, mi televisión, mi ordenador, mis 2 coches, mi piso en la playa o si no, por lo menos mis vacaciones, en la playa o en la montaña o donde sea. Y los puentes, todos los puentes, si es posible, salir por ahí a gastar y a esto, ¿no? Ahora parece que la gente, como decía Santi el otro día, ¿no? Está viviendo el turismo de otra manera que ya no es realmente estrictamente un turismo, sino un encuentro, ¿no? Consigo mismo a través, por ejemplo, de la naturaleza y un redescubrimiento de tus raíces y tal, ¿no? Hay mucha gente que ha descubierto eso, que estaba ahí, sorprendentemente, es lo curioso, que estaba ahí. Sin embargo, era mejor irse a un hotel de 5 estrellas con todo pagado a la playa y no enterarse de nada, ¿no? Para hacer lo mismo que hace en casa, solo que, bueno, que en casa tienes que hacer la comida y ya la tienes hecha y te puedes a ti borrar de todo, ¿no? Y ya está.
Entonces, Algo bueno, como cerdito. digamos que era una pérdida de tiempo. Ahora parece ser que la gente con el tema de la pandemia nos movemos de otra manera y hay mucha gente, sobre todo que ha redescubierto, ¿no? En fin, bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué yo vivo así? Los únicos argumentos son las justificaciones, como decía, para mantener mi status quo. Es decir, no hay ningún argumento último y definitivo. Si partimos del concepto de dignidad, de igualdad y de libertad, no hay ningún argumento definitivo. Y además os pongo todavía otro ejemplo, ¿no? Más alarmante. Y esto es guerra, ¿eh? Vuelvo a insistir que no hace falta las armas, porque los que están al otro lado de la valla se están muriendo. Se están muriendo ahí en los campos de refugiados y se están muriendo en los países de los que vienen, o bien se están muriendo de hambre, o bien están muriendo porque los están asesinando, porque hay un régimen totalitario, etcétera, etcétera, y son refugiados políticos que piensan de otra manera y vienen aquí y no los dejan entrar, ¿no? No los dejamos, perdón. No los dejamos entrar porque mientras que nosotros toleremos, participan. Hay una categoría en ética que se llama mal consentido. Por lo menos, si somos capaces de pensarlo y de decirlo, ya lo estamos denunciando y ya no están consentidos. Porque la inmensa mayoría de la gente no piensa como estoy yo diciendo ahora mismo. Además, pensar como yo estoy pensando ahora mismo y decirlo públicamente es peligroso. Porque no está dentro de lo políticamente correcto. Lo cual es un problema muy grave. Es decir, cómo el que defiende la igualdad y la dignidad humana está en lo políticamente incorrecto. Mientras el que defiende lo que iba a decir antes, globalización, libertad de movimiento. Pero libertad de movimiento no nos referimos a la libertad de movimiento de las personas, sino nos referimos a la libertad de movimiento del capital, es decir, del dinero y la mercancía. Algo que está por encima de los estados y por encima de los individuos, ¿no? Es decir, que se rige por otras leyes que no tienen nada que ver con la política ni con la ética. Y eso que la política ya está bien separada de la ética, pero por lo menos es un Estado de derecho, por tanto está basado en el derecho y el derecho está basado en los derechos humanos, ¿no? Me refiero a todo Estado de derecho democrático, ¿no? Concretamente, digamos, a Europa y a Estados Unidos, Canadá, lo que se llama el mundo occidental desarrollado y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede haber esa exclusión? Claro, todos los argumentos nos llevan a caer. Caer no significa que sea malo. Nos lleva a caer en un argumento que es un argumento pragmático. Pragmático o otra palabra, utilitario. Es decir, bueno, es que no se puede defender de ninguna de las maneras esto que estamos haciendo, pero no lo podemos no hacer, porque
si abriésemos la frontera y todos fuésemos iguales, como ocurre con el capital, con el dinero, ¿no? Pues todo lo que es el tercer mundo se vendría al primer mundo y por tanto ya no habría primer mundo. Dicho de otra manera, se desmoronaría el sistema social que tenemos. Por tanto, ese es el argumento práctico, pragmático, utilitario que hay. Es decir, no hay ningún fundamento filosófico, ni religioso, ni ético, ni de ninguna clase que pueda justificar la injusticia que se está cometiendo con 2/3 de la humanidad. Es decir, con 4.500 millones de personas. Solo 2.000 millones de personas no llegan. Vivimos bien. El resto vive mal. Y de ese resto, la mitad pasa hambre. Y de esa mitad, 1/3 se muere de hambre. Ese es el orden establecido. Ese es el estado de guerra que hay. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que el hombre permita ese estado de guerra? Ese estado de exclusión del otro. ¿Os dais cuenta de la relación del profesor Pepe Barrientos, cuando ve al mendigo que es un cero? Así lo llama, ¿no? Y nosotros, cuando vemos en televisión a los que están detrás de nuestra muralla, de la valla. Las murallas, de la valla, es decir, de tanto murallas mentales como vallas físicas. Física. ¿No? Exactamente. Son cero. Son cero. Sin embargo, bueno, incluso nos hemos inventado que algunos no son cero, que algunos son -1. Negativo. ¿Por qué me refiero con -1? Porque ya le damos un valor ético. Es decir, pueden ser terroristas islámicos. Negativo. Y todo eso negativos para nosotros. Así que mejor. Todos encerrados, porque como no sabemos quién es el malo. Pero claro, por esa regla de 3 habrá que decir, bueno, entonces a todo el personal que es blanco, occidental, con dinero y tal, y se le ha ido a la cabeza, se ha convertido en un nazi, que ahora proliferan por ahí, y ha cometido un asesinato, como por ejemplo el de Noruega hace un montón de años, ¿no? De la isla aquella, si recordáis, que matan un montón de personas, y no porque se le haya ido la cabeza en el sentido de que estés delirando. No. Sí, está convencido de que, vamos a ver, hay que eliminar a una serie de gente que defiende ciertas ideas. No sé si, sin embargo, con ese personal, pues tenemos otra vara de medir. Entonces, si os dais cuenta, debajo de todo eso hay muchas formas de pensamiento para que nosotros podamos justificar lo que estamos haciendo y tolerar mal consentido. Y no solamente tolerar, sino que aparezcan partidos que defiendan esa ultranza y maten y mueran por ello. Tiene que haber detrás en la historia mucho pensamiento que esté escrito en libros y que esté bien fundamentado, bien argumentado. Que haga posible que un tío súper ignorante, pero que tiene carisma y mucha labia, sea capaz de convencer a la gente, porque la gente está en
un estado, una predisposición, por culpa de una emoción, que es la del miedo, de aceptar ese conjunto de creencias o ideologías. Pues ideología es una creencia, pero bueno. Me viene a mí a la cabeza todo lo que estás hablando y argumentando y tal. Me surge unas palabras que no son inocentes. Siempre un interés, ya sea consciente o desde la ignorancia y la confusión, como tú decías. Y la cosa es que luego en las guerras siempre se nos intentan polarizar, se nos intentan polarizar, separar y criminalizar. Si no estás contra él, estás conmigo o estás contra mí. Y al final se nos mete en esa dinámica. ¿Sabes lo que te digo? No sé si se me escucha, es que me he puesto unos cascos y... Sí, bueno, al principio no, pero ahora ya sí. Al principio, bueno, bueno, venía escuchaba, eso, pero que me ha venido lo de... pero, bueno, sí. ven, que me he A ver, enterado, es que no sé si ahora no, bueno, eso de que la guerra no es inocente, sea del tipo de que sea la guerra, y luego que es lo que nos polariza, nos criminaliza, estás contra mí o estás conmigo o contra mí. Y bueno, no se nos permite analizarlo, reflexionarlo como estamos haciendo esta mañana, ¿no? Sino te meten en el burullo y venga. Sin embargo, todas, no sé, es una forma de equilibrar la guerra, ¿vale? Es una forma de equilibrar la sociedad, pero claro, no sé, no es inocente, ¿no? Es convenida. No sé, sí, eso es lo que se me ocurre. Sí, yo creo que lo que has dicho es muy importante. Es muy importante y además nos sirve para analizar tanto la sociedad como para analizarla a nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se entra en esta dinámica, por ejemplo, surge un problema y ese problema genera una guerra, por ejemplo, el caso de la guerra civil, o el caso que estamos analizando ahora, por ejemplo, de una guerra, estamos en una guerra mundial realmente. Lo único que ocurre es que esa guerra mundial no es convencional, ¿no? Entonces, digamos que esa guerra mundial tiene muchos frentes. Uno de los frentes es el que estábamos tratando, que simplemente yo lo había puesto como ejemplo, porque se me había ocurrido a medida que hablaba, no era mi intención ni nada, ¿no? ¿No? Entonces, con los inmigrantes, pues pasa lo que estás tú diciendo, ¿no? Se polariza. Es decir, cuando llegamos a un momento en el que el tema se convierte en algo muy difícil, muy complejo, pues como es difícil y complejo, lo mejor es polarizarlo para que se simplifique. Y entonces, tú estás aquí o estás aquí. No nos damos cuenta de que el aquí y el aquí, es decir, bueno, no se me ven las manos, ahora que me doy cuenta. Ahora me miraba y digo, sí, pues las manos no se ven. Bueno, el estar en un lado y el estar en el otro no existe. Lo único que existe es lo intermedio. Sin embargo, nos hacen pensar en dos posturas estereotipadas que son contrarias y antagónicas y además irreconciliables. Y por tanto ya no hay diálogo. Ya lo que hay es guerra. O es eso que has dicho tú, de o estás conmigo o estás contra mí y ya está. Y ahí no podemos decir nada ni objetar nada ni No te dejan, no te dejan. No, claro, pero no. el problema es que socialmente deberíamos tener el conocimiento suficiente para saber que las cosas no son así e intervenir. Eso es la aplicación del pensamiento. Vale. No significa, porque aquí digamos que, bueno, pues aquí no. Yo defiendo
el Wu Wei, es decir, hay que actuar. Y además, todo el proceso espiritual es un proceso de cambiar el mundo. De acción. Pero a veces con Pedro se actúa y nos implicamos desde el no hacer. Te quiero decir, Claro, porque sí, claro. Esto que tengo Eso ahora es en lo el que estoy coco. diciendo. Te quiero decir, claro, que muchas veces si tú metes en estas guerras que hay, me da igual el tipo de guerra que sea, ¿no? De intereses, de historia, de tal, política, me da igual, si es que da igual, el conflicto. Si tú no intervienes, si tú coges y dices, no quiero participar de eso, ni en un sentido, ni en el otro, ni tal, sino que yo me aparto y voy a observar y voy a ver y no actúo. Ya estás actuando, porque no estás formando parte del conflicto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que yo, por lo menos una vía que a mí, yo la estoy intentando practicar ahora y tal, que es no tanto entrar en el conflicto, sino apartarme y no sé, que me parece interesante cuando no tomas partido, ¿sabes? Del conflicto. Sí, ese es el primer paso. Luego hay otro, es decir, uno puede hacer sin no hacer. Pero primero, está muy bien, además lo has dicho muy bien, yo me aparto para observar. ¿Por qué? Porque la única manera de aprender y de ser objetivo es apartarse y observar desde lejos, porque si tú estás en un lado o en otro, no tienes perspectiva, o bueno, sí tienes perspectiva, pero la perspectiva que tienes es la del lado en el que estás, ¿no? Entonces estás contaminado por un montón de ideas y de actuaciones y tal. Entonces, me aparto. Pero si te apartas y observas y después no actúas, estaríamos en lo que tú habrías comentado antes, en ese mal que estamos como consintiendo. Exactamente. No sé, mi pregunta es, si yo observo, me aparto, veo y no entro en el conflicto, por supuesto, en ninguna de las partes, pero no actúo, podríamos estar en ese acto de consentir lo que está ocurriendo allí, no denunciarlo, aunque sea verbalmente, sea de alguna forma, que haya una voz que diga, no, lo que está ocurriendo no está bien. Exactamente. Ese es el segundo paso que cada uno lo da de distinta manera. Es decir, uno lo puede dar hablando, enseñando, otro lo puede dar prestando servicio en miles de formas de voluntariado que hay. Perdona que te interrumpa, Juan Pedro, un segundo. A raíz de lo que está hablando, lo que estamos hablando, el día 17, hemos tenido una reunión el día 17 de abril, colofón de todo esto, de la guerra que hay en Marruecos y el pueblo saharaui, pues hay un acto de darle voz a los presos políticos, ¿sabes? En Cáceres, a nivel regional. Una forma de que poner fotos y poner cara a esas personas que se les ha privado de la libertad, ¿no? Por pensar de una manera distinta. Esa es una forma, yo creo, dando voz, sin meterte en el conflicto. Y sin entrar, efectivamente, el conflicto está ahí, no es un conflicto bélico que hay actualmente. Que no se habla de él. Que no se habla, que está callado, está en silencio, nadie, los medios ni nadie manifiestan nada. Y bueno, pues es una forma de no consentirlo. Dentro de cada uno de su parcela y sus posibilidades, ¿no? ¿Me entendéis? Sí, Claro, sí. claro. Es que, no sé, es que, vamos, cada uno piensa un poco desde su perspectiva, Claro. desde su Claro, experiencia. claro, sí, pero lo bueno es que enriquece todo. Claro, desde tu momento, desde tu momento vital. Sí, sí, sí. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Compartir experiencias y eso, y escucharnos. Sí, totalmente. Y os lo digo porque sí. Yo, por ejemplo, he sido muy proactivo de muchas cosas y tal, pero, por ejemplo, ahora intento actuar de otra manera, porque muchas veces, vamos, no hablo del conflicto este que estáis diciendo vosotros, ¿no? Del conflicto de Sahara y todo esto. Sí. Lo mío es más concretillo. Por ejemplo, hay determinadas
yo qué sé, mi mundo de deportes, historia y tal, que llega un momento que desgasta mucho, que es mejor que te apartes a que estés en la guerra, es que es que lo otro, es que tal, es que cual, y llega un momento en que tú mismo te estás haciendo daño, porque te estás convirtiendo en ellos o en ellas, ¿sabes? Si no eres igual que ellos, igual que ellas, pero te pones al mismo nivel, en la guerra, ¿ves? En la misma guerra esta que estamos hablando. Y lo que voy descubriendo ahora, poco a poco, que te lo tienes que permitir y tal, aunque perdona que hablas un poco en abstracto y tal, que pruebas otras disciplinas, otras personas, otros ambientes y creces. Y incluso te ayuda a ver en el conflicto ese que estabas y tal, y dices, bueno, si es que hay que dejarlo ir, no hay que estar ahí, bin. ¿Por qué? Porque al final te estás haciendo daño tú y no estás siendo parte de la solución. Os lo digo desde el punto de vista que he sido activo, peleón, constante, toca narices, pero chicos, es que ya llega un momento en que dices tú, bueno, y no sé, yo creo que también es una evolución de la persona, que llega un momento en que dices tú, bueno, voy a ver si lo puedo hacer de otra manera. ¿Sabéis lo que digo? Y no estoy hablando tanto, a ver, que no, del tema este, que sí que soy sensible al tema de las guerras, de las muertes en el Mediterráneo, de la inmigración, de todo esto, ¿no? Pero me gusta observar ahora también el poder esto de los partidos y tal, cómo nos meten en sus guerras, cómo nos hacen participar, cómo nos... O estás conmigo o estás contra mí, o votas si estás dentro del sistema o no votas, o yo qué sé. Entonces, chicos, venga, grises, no blanco ni negro, vamos a ver. No sé, es algo muy, bueno, es un camino mío. Sí, no perfectamente, que la observación es muy importante, lo que acabas de decir tú, ese paso de la observación, como ha dicho Juan Pedro, que has comentado, es lo primero que tienes que hacer. Útil, salir. Yo también lo digo es salirte. Útil, Hilario, porque a mí me gusta ser útil, ¿sabes? Útil en el sentido de, joder, de participar, de intentar hacer bien, de aportar, ¿vale? Pero claro, que muchas veces, no sé, a veces no estamos haciendo lo mejor que podemos, con nuestra mejor intención, pero a lo mejor se puede hacer de otra manera. O no hacer, como le digo yo muchas veces, esto del no hacer, es que esto del no hacer a mí me parece la leche. Porque vivimos en una sociedad de hacer. Y resulta que paras y observas. Dime, que me enrollo. No, de todas maneras, ya después terminamos, que ya va a empezar la conferencia. Sí. Venga. Lo que tú dices es súper interesante y además se ha puesto, como vamos a seguir varias jornadas dedicadas a esto, no pasa nada, pero de todas formas que se había puesto muy interesante el debate, no apenas cortarlo. Pero lo que tú has dicho antes me parece a mí súper interesante. Pero digamos que se complementa con lo que ha dicho después Hilario. Lo que pasa es que es una cuestión muy vivencial. Y entonces, digamos que tú ahora mismo estás en un momento vivencial en el que necesitas, el cuerpo te lo está pidiendo, apartarte, observar, porque no solamente ese observar es un observar de lo que te rodea, sino que lo necesitas para observarte a ti mismo. Entonces, en ese proceso de lo que se va a dar uno cuenta es de que cuando entiende al otro, no sé si me estoy ya adelantando a lo que a ti te puede ocurrir o no, si uno entiende al otro, a los distintos bandos que están en conflicto, si los comprende, llega al nivel, digamos, de la compasión. Pero por lo menos vamos a quedarnos en el comprender. En el comprender. Que cuando uno comprende, y la compasión también, Juan Pedro, y la compasión también. Sí, llega un momento cuando uno comprende ya la dices compasión. Tú, yo no voy a tomar... Sí, dices yo, es la compasión, es que es la palabra, dices tú. Ni voy a perjudicar, ni quién tiene razón, ni quién no tiene razón, ni quién es más bueno, ni quién es más malo, sino eso, haces de compasión y entonces claro, eres más útil. Claro, pero hay un viaje como de vuelta, es decir, tú has salido, esto es todo como lo dijo por hoy, eso, ¿no? Tú has salido, pero a su vez te has adentrado en ti mismo y estás, igual que estás observando a la sociedad, te estás observando a ti mismo y te estás comprendiendo y estás dando cuenta
de que esos dos polos que hay en ti los tienes que aceptar. Es decir, tienes que aceptar eso que veías tan malo, pues no es tan malo, te está diciendo cosas. Y lo bueno, pues no es tan bueno, está todo muy mezclado. No sé si... Entonces hay que unir. Sí, un poco, es un momento así tal, muy interesante. Esa es la parte de lo aplicado, es decir, el saber teórico, práctico y aplicar. no sirve para nada, como no sea que se aplique. Y la aplicación es siempre individual. Claro. Porque todos en el fondo somos cero, ¿no? Para el sistema somos cero. Entonces, digamos que tenemos que aplicar, ¿no? Somos números. Claro. No se oye. Santiago, no. No se oye, Santiago. Santiago. Ahora, no se oye nada. Para ese viene, yo creo que se está gastando. Que no, que bueno, en empresas cuando has estado y te dicen, eres un número, productividad. No se oye. Sí, perfecto, sí. Productividad. Bueno, eres un número, productividad, tal, no sé qué. Digo, pero por favor, ¿cómo aceptáis eso? Es que en el momento que aceptas que solo eres un número, productividad y tal, te deshumanizas, porque solo eres eso, una cantidad, un tal, y eso, no sé, yo vamos, de esos sitios salgo zumbando. Mira, si tengo que ser productivo, lo seré en una gama pequeñita que a mí me interese y que me permita subsistir. Pero me parece una trampa bestial. Vamos, yo lo veo así. Y soy radical en eso, ¿eh? En esos ambientes me salgo. La competitividad, como en el deporte, competitivo, ganar, tal, digo, pero... Horrible. Digo, espérate, lo que os perdéis por el camino, los matices, lo que hablamos de los matices, o sea, no sé. Entonces, al final es lo que tú dices, Juan Pedro, y es un camino, yo qué sé, personal, que tú tienes que ir probando, ensayo-error, ver qué te hace a ti bien y qué no. Cada uno somos diferentes. Entonces, bueno, yo es que yo todo lo vivo muy intensamente. Me cuesta un poco apartarlo. Bueno, pues... Pero bueno. Pues, te dejamos, Juan Pedro, porque si no... No es así. Lo dejamos en un punto muy interesante. Sí, bueno. sí. Y además que, por ejemplo, no sé, yo he notado que habéis captado que esa cosa que generalmente separamos, ¿no? Lo político de lo ético. Es decir, el problema, por ejemplo, de la inmigración es un problema mío. No sé si... Sí, totalmente. Sí. El problema de separarme o no separarme y observar también es una cuestión de autoindagación mía. Es decir, yo es que ahora estoy en ese proceso. Y ya está. Repitiendo tus palabras. Entonces me parece muy interesante. Sí. Y es muy interesante, Juan Pedro. Yo estoy disfrutando mucho. Hay momentos muy duros y momentos que tal, pero ver que estás en otra onda, por ejemplo, esto de la epidemia y todo el mundo, oh, qué miedo, esto, lo otro, tal. Y yo digo, no sé, digo, aceptarlo. Vamos, yo no digo ya nada, ya me callo y ya está, pero acéptalo como viene, es una experiencia vital. Ya la primavera, mirar cómo está el campo, va por otro lado y nosotros en nuestro mundo, se acaba el mundo, la pandemia, no sé qué, digo. Y ya tú te empiezas a encontrar en otro punto de vista y más positivo y más tal, no sé, de más posibilidades. Pero claro, yo me noto un distanciamiento con el resto. Pero bueno, no me importa. Sigo mi camino, ¿sabes? Eso lo dijo Juan Pedro, que muchas veces cuando ya vas indagando más te vas encontrando más solo, porque menos coincidencia. Pero bueno, para eso están los sangas, para eso está este tipo de... Vamos a ver, lo ha dicho Juan Pedro efectivamente muchas veces, Sandy. Efectivamente que cada vez te vas encontrando donde dices tú, pero ¿dónde puedo hablar? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Hablo del tiempo,
El fútbol no me gusta, hablo del tiempo y ya estoy cansado de hablar del tiempo. Y es verdad, pero Sí, para eso claro. se crean estos grupos, estos Claro. sangatas. Bueno, de todas maneras, Hilario, y hay uno contigo, y acabo ya, que es, ahí tienes que tener una actitud proactiva. Sí. Yo soy muy partidario de eso. Sí. Si por lo que sea, en el ámbito que me muevo, pues ya no encuentro un feedback que me nutra, pues tendré que moverme y buscarlo donde lo tenga, donde lo encuentre. No te va a venir. Entonces, ¡ay, qué mal todo! ¡Ay, qué fea la tele! ¡Ay, qué... Bueno, deja de quejarte. Busca, actívate. Sí. Ser inquieto. La queja La es una queja. carencia muy grande. La queja es una carencia que tenemos dentro muy grande. Esa queja dice mucho. Sí. Y muy cómoda, y muy cómoda. Sí. ¡Ay, qué desgraciadito Pero soy! ¡Ay, qué yo mal por lo Ya está estamos menos- con el victimismo al Sí, final. sí, sí. Pero todos hemos pasado por Claro. la queja, Sí, entonces sí. yo creo que también se puede entender a esa gente que está en la queja Sí. ahora mismo. Pero ahí viene la herramienta que dice Juan Pedro, la compasión. Aprendes a ser Claro. compasivo. En vez de... Ahí yo con vosotros estoy aprendiendo muchas cosas y una de ellas es eso, es decir, llega un momento cuando juzgas, cuando eres duro y dices, no, ahora voy a ser compasivo. Me Efectivamente. pongo en tu punto y a lo mejor te escucho solo o no sé, ¿sabes? Entonces, como que todo esto Es un paso mueve importante. muchas cositas. Sí. Es un paso muy importante. Pues muchas gracias. Muy bien. A vosotros. Bueno, A vosotros. Bueno, Juan Pedro, muchas gracias a ti. Ha estado Bueno. muy interesante, También. porque al final ya seguiremos con el tema este. Sí. Juan Pedro, pónsela a Jesús, que Jesús estaba muy interesado. Sí. Sí. Cuando se grabe esto, porque esto tiene que subirse después de pasarlo de un lado a otro. Si es que no para, Juan Pedro. Ahora ya no paro para leer y necesito leer. La que tengo ahí de libros, madre mía. No te vaga. Bueno. Bueno, pues que Pues vaya. venga, Hasta que luego. tengáis un buen Adiós, día que todos. tengáis un buen día. Gracias. Hasta luego, Adiós. igualmente. Chao. Hay meditación, el lunes de meditación, y además es que se me ha ocurrido la idea. ¿Cuándo? hablando del tema ¿Cuándo, este. Juan Pedro? El lunes que viene. Claro, vale, sí. Di. Sí. Y es sobre, estamos con el primer veneno de la ignorancia y ya quiero terminar con él y vamos a hacerlo de una manera así occidental. Si recordáis, la nube del no saber. Sí. El libro aquel, sí. La nube del no saber. Escrito por un desconocido o una desconocido y que es muy interesante. Sí, y vamos a hacer una meditación así, siguiendo el esquema ese. Perfecto. Sí. Vale. Pues estupendo. Venga, gracias. Bueno, Hasta luego. Venga, gracias. Venga, Adiós. adiós. Hasta luego. Adiós.